Hola, nosotros vamos a hablar sobre un documental llamado Presunto Culpable, con mi compañero Tyson Bajano y yo, Daniela Trejo, del grado 10. Bueno, de lo que trata el cortometraje es de José Antonio Zúñiga, que es pues el presunto culpable. Es un joven que vive en México y que de un momento a otro llegan unos policías y lo arrestan, sin pruebas, sin una orden, sin nada. Bueno, él es enjuiciado y es condenado a 20 años de cárcel. La familia se enteró de unos abogados, unos jóvenes abogados, los cuales ya habían hecho un cortometraje sobre el mal proceso que se llevaba en México. Entonces los contactaron y les hablaron sobre el caso. José Antonio era acusado de homicidio. Una acusación en la cual no tenían pruebas, habían unos supuestos testigos, pero también había otros testigos que no eran realmente los que tenían pruebas de que José Antonio era inocente. Ya que la familia buscó estos dos abogados, eran estudiantes, ellos buscaron un abogado legal profesional que iba a representar a José Antonio en su primer juicio, en su segundo juicio, ya que en el primero fue condenado con un mal juicio, ya que no había pruebas. En el segundo se volvió a abrir el caso, ya que se llevó un mal proceso. Entonces el abogado buscó pruebas, buscó testigos y se volvió a abrir un segundo juicio en el cual se volvió a tener el mismo abogado de la primera, el mismo juez de la primera vez, lo cual no se puede hacer, ya que en un juicio, ya cuando es apelado, tiene que haber un juez diferente para que se cumpla todo. El cual no tenga ninguna información sobre el caso. En este segundo juicio, el testigo que supuestamente había visto a José Antonio, esta vez dice que no lo había visto. También el policía el cual arrestó a José Antonio no dijo lo mismo que había dicho la primera vez y lo que contó José Antonio. Entonces aquí vemos muchas irregularidades. Después de haber enjuiciado, no se redujo ni se canceló la sentencia. En este momento vamos a hacer una comparación sobre el juicio de José Antonio, que fue un mal juicio, y sobre cuál es un debido proceso. En el juicio de José Antonio es apresado sin pruebas, condenado a 20 años en prisión con unas declaraciones de los supuestos testigos, porque cada que daban su declaración cambiaban partes del hecho sucedido por el cual era acusado. También en la segunda apelación del juicio, el expediente no decía lo mismo que había dicho la primera vez del juicio. También se tomó el mismo juez que había sido, que era el que había condenado a José Antonio la primera vez a los 20 años de cárcel. El que no conociese, tenía que tener un juez que no conociese el caso, para que no hubiera ningún tipo de irregularidad. El debido proceso que se debió haber tomado fue para la aprehensión, es presentar una orden y pruebas contra el acusado. En el segundo juicio, que el juez no sea el mismo, y que en los expedientes esté con las mismas palabras que se hablaron en el juicio. También que en el momento de ser capturado, el acusado tiene que leerse sus derechos como persona y las acusaciones por las cuales
la policía o los que manden en aquello país desean apresarlo para que él sepa por qué está siendo capturado. Bueno, causas del problema que se está presentando. Una de las principales causas es que debían encontrar a un culpable, fuera quien fuera. Como no lo encontraron, entonces recurrieron a el acusado José Antonio. También pues causa el problema que es el que se haya juzgado mal, es un juicio mal procesado. Las consecuencias de ese hecho. Las consecuencias son los daños de imagen de la persona, el honor y la moral del acusado, ya que como fue acusado, apresado y condenado, se le dañó su imagen como persona, siendo alguien inocente ante la sociedad. La angustia por parte de su familia. También por esa edad la angustia por parte de su familia, ya que su esposa estaba en estado de embarazo y en el tiempo que duró él allá, su esposa después cuando él salió tuvo el bebé, pero ya después de que le tocó sufrir de buscar abogados, de llevar un juicio bien y todas esas cosas. La privación de la libertad, que como en la Constitución política lo dice, ninguna persona puede ser juzgada de su libertad por una justa razón, que en este caso no se ve porque fue apresado sin pruebas. Y la violación de sus derechos, pues como ya se decía, hay que los derechos de una persona prevalecen por encima de cualquier cosa. Muchas gracias.